Ahora vamos a iniciar con qué. Vamos a iniciar con la epidemiología de las enfermedades transmisibles. Ya, vamos a revisar un poquito más sobre enfermedades transmisibles. Lo que pensábamos al inicio que era la epidemiología, ¿no? Pero epidemiología no solamente estudia las enfermedades transmisibles, sino también las enfermedades no transmisibles. Y en realidad, todas las enfermedades, ¿no? Aquí vamos a revisar cuáles son las propiedades del agente infeccioso, la cadena epidemiológica, periodo de las enfermedades infecciosas, caso índice, caso primario y tasa de ataque, ¿no? Entonces vamos a revisar rápidamente. Primero, propiedades del agente infeccioso. Eso también ha venido en examen, por eso aquí está con su Fénix, ¿no? Entonces aquí les muestro un esquema resumido cómo es este proceso de infección y cómo se relacionan con estas propiedades del agente infeccioso. Veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una persona enferma. Esta persona enferma, está con fiebre, está tosiendo, dolor de garganta, ¿no? Entonces está enferma. Entonces, pero no le importó nada, está enferma y salió a la calle, ¿no? Inclusive fue a visitar a su amigo, ¿no? Su amigo, ¿no? Le fueron a visitar. Entonces, fue a visitarle y se encontró con su amigo. Su amigo está sanito, está feliz, está sanito. Y se conversa y empiezan a conversar. Como empiezan a conversar, su amigo está con su virus ahí andando por su nariz y conversa y ¡boom! Mandas por vía aérea, lanza su virus, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, ese efecto de transmitir un germen, un microorganismo al otro sujeto, eso se llama transmisibilidad. Transmisibilidad nos indica el grado de contagio, la capacidad de contagio, no grado, no, capacidad de contagio, ¿no? Capacidad de contagio. Contagio o transmitir una enfermedad de un sujeto a otro. Hay algunas enfermedades que son muy contagiosas, o sea, muy transmisibles, hay otras no tanto, ¿no? Y eso se mide con el R0, ¿no? Con el R0, que se habló bastante en la pandemia por COVID, ¿no? En el 2020 se hablaba bastante del R0. En el 2021 también, cuando hubo la segunda ola, también se hablaba bastante del R0, ¿no? Ahora último ya se me olvidó del R0. Pero ¿qué nos indica el R0? Nos indica cuánto una persona infectada puede contagiar. Por ejemplo, si tengo una enfermedad que tiene un R0 de 2, significa que una persona infectada puede contagiar a 2 personas más. ¿Ya? Básicamente esa es la idea. O de repente, si el R0 es 4, significa que una persona infectada puede contagiar a 4 más. ¿Ya? Nos indica qué tan contagiosa. Ahora, dependiendo del R0 también nos indica cómo va evolucionando una epidemia, ¿no? Por eso el tema del COVID, hemos estado en un tipo de epidemia que se llama pandemia. Entonces, si el R0 es mayor a 1, estamos en epidemia. En cambio, si el R0 es menor a 1, estamos en periodo de control. Por ejemplo, ahorita seguramente estamos en un R0 menor a 1. Entonces, ahorita felizmente se está controlando la pandemia y la infección de COVID, la transmisión de COVID en nuestro país y en el mundo, ¿no? Esperemos que otra vuelta no aumente de nuevo, ¿no? Ya, eso es transmisibilidad. Es la primera propiedad del agente infeccioso. Luego tenemos este sujeto ya, ingresó el microorganismo, ya se hablaron, se fue a su casa, descansó, y mientras que está reposando en su casa, su amigo se fue a su casa y ya a descansar, y mientras que descansa, este microbio empezó a multiplicarse. Puede ser un virus, por ejemplo, una bacteria, empezó a multiplicarse. La capacidad de multiplicarse en el organismo, esto se llama infectividad, y eso ha venido en algún examen. ¿Ya? Infectividad, capacidad de multiplicarse en el hospedero, ¿no? Multiplicarse. Entonces ingresa y empieza a multiplicarse, replicarse, por ejemplo. Es infectividad, capacidad de ingresar y multiplicarse en el hospedero. Ya, puede haber ingresado y multiplicado, pero hay muchas veces que nuestro organismo tiene las defensas, va, ataca y lo neutraliza este microorganismo, ¿no? Muchas veces puede ocurrir esto. Pero hay veces que no, que este sujeto no tiene las defensas, nunca se ha contagiado por esta enfermedad, es la primera vez que ingresa este virus, por ejemplo, esta
esta variante de virus nunca ha ingresado, entonces sus defensas no los pudieron captar. Por lo tanto, esta persona con el tiempo, a los 2 días, empezó con malestar. Fiebre, dolor de garganta, rinorrea de repente. Eso se llama patogenicidad, capacidad de producir enfermedad. ¿Ya? Es la capacidad de producir enfermedad. Eso es patogenicidad. Ahora, esta persona está enferma, empezó ya a sentirse un poquito más decaído, le empezaba a faltar aire, se agitaba mucho, y bueno, va al establecimiento de salud y se dan cuenta que estaba saturando 89. 89, dijeron, ¿qué es esto? No. Y bajaba su saturación. Felizmente había camas en UCI, ingresa a UCI. La capacidad de causar daño a una persona, eso se llama virulencia. Capacidad de causar daño a la persona. ¿Y qué daño puede generar? Puede generar que te manden a UCI, hospitalización, dejar secuelas y el peor de los casos, que genere la muerte, ¿no? Entonces, un microorganismo, un agente infeccioso muy virulento es aquel que genera mucho daño, ¿no? Se puede medir, por ejemplo, con la tasa de ataque, se puede medir con la letalidad se podría medir la virulencia, qué tanta proporción de personas han fallecido, ¿no? Entonces, puede generar con la letalidad. Una forma de medir la virulencia es con la letalidad. Un ejemplo. Ya, entonces, esas son las propiedades del agente infeccioso. Transmisibilidad, infectividad, patogenicidad y virulencia. No se olviden. Son los mínimos que deben recordar. Ahora vamos con otro tema que tiene que ver con enfermedades transmisibles, ¿no? Es con la cadena epidemiológica, ¿no? La cadena epidemiológica es una serie de pasos por el cual un agente infeccioso pasa y ingresa a ese huésped susceptible. Entonces tenemos un agente infeccioso, ya les dije, puede ser una bacteria, un virus, un protozoario, un parásito, un hongo, un prión también hay, que pueden generar alguna enfermedad. Este agente infeccioso vive en un reservorio, se multiplica. Un ejemplo de reservorio, una persona enferma, ¿no? Un enfermo. Ese sujeto que fue a visitar a su amigo, ¿no? Que estaba con tos, con resfrío, con dolor de garganta, igual fue a visitarlo, no le importó nada. Este era un reservorio de virus, por ejemplo, de resfrío, del virus de resfrío, puede ser una rinovirus, quizás, no sé qué virus habrá sido, o COVID quizás. Entonces, este enfermo es un reservorio. Otro ejemplo de reservorio, puede haber un animal, ¿no? Un animal que funciona de reservorio. Ahora que dicen que es la viruela del mono, ¿no? Bueno, el reservorio no es el mono, dicen que son roedores, ardillas, creo que por ahí he leído. Es el reservorio donde se multiplican. Es donde se multiplican, ¿no? Otro también puede ser en un charco de agua, en un agua emposada, quizás ahí están los gérmenes o estos microorganismos multiplicándose. El reservorio es el lugar donde habita este germen, este microorganismo, donde habita y donde se multiplica. Luego, si es que es un enfermo o un animal, quizás del reservorio sale este microorganismo a través de una puerta de salida. Puede ser por vía aérea, por vía digestiva, por la piel puede ser, hay varias puertas de salida. Y este germen utiliza un mecanismo de transmisión. Puede ser por transmisión directa o indirecta. Transmisión directa es transmisión de persona a persona. Contacto persona a persona, me refiero, están conversando los dos. A través de un mecanismo indirecto, ¿no? Indirecto a través de, por ejemplo, con vectores, ¿no? Por ejemplo, el Aedes aegypti o el Anopheles, son vectores muy conocidos. Hay otro tipo de transmisión que hay otros también que lo separan, que es la transmisión aérea. También lo categorizan de otra forma, aérea. Y lo llaman el aérea, se refiere a aquellos que generan aerosoles, que se transmiten a distancias, como ha ocurrido con lo del COVID, ¿no? El COVID también se demostró, al inicio se creía que no, pero después se demostró que puede generar aerosoles, por el cual se puede contagiar a distancia,
¿no? Entonces, por eso es importante la distancia social y todo lo que mencionan, ¿no? Medidas preventivas. Es otro mecanismo de transmisión. Luego ingresa al huésped, puede ser por vía aérea, digo por vía respiratoria, por vía digestiva, por vía cutánea, vía sexual, por varias vías. Y luego ingresa ese huésped susceptible, el cual, dependiendo de cómo está el huésped, si tiene defensa, no tiene defensa, su condición física, su condición biológica, que genere o no generar la enfermedad. Y esa es la cadena epidemiológica. Un ejemplo de agente etiológico, ¿no? Por ejemplo, el Aedes aegypti. El Aedes aegypti, por ahora se conoce que transmite las siguientes enfermedades. Tenemos el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, son las enfermedades que, bueno, hasta ahora, al momento transmite este vector. Quizás más adelante aparezcan nuevas enfermedades. Y aquí tenemos un ejemplo de la cadena epidemiológica del dengue. Tenemos el agente con sus serotipos. El reservorio puede ser el Aedes aegypti, el mismo mosquito, o monos. La puerta de salida, la piel, transmisión indirecta a través de Aedes aegypti, entra por la piel e ingresa al huésped susceptible, que es el hombre. Es un ejemplo de cadena epidemiológica por dengue. Otros aspectos que hay que reconocer con respecto a epidemiología también tiene que ver con los periodos de las enfermedades infecciosas, ¿no? Seguramente habrán escuchado esto, ¿no? Periodo de incubación, periodo de transmisibilidad, periodo de latencia. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Cuando tenemos una enfermedad, hay un periodo en el cual esta persona no tiene síntomas y hay un periodo en el cual sí tiene síntomas. También hay un periodo en el cual no contagia y un periodo en el cual contagia. ¿Ya? En primer lugar, acá arriba, ¿no? En el periodo en el cual este sujeto no contagia, eso se llama periodo de latencia. El periodo de latencia es el periodo en el cual el sujeto no contagia. Está infectado, el microorganismo se está multiplicando en su organismo, pero todavía no contagia. Hay algunas enfermedades que recién empiezan a contagiar a los 2 días, 3 días, 5 días, a la semana quizás, pero cada enfermedad infecciosa puede tener su periodo de latencia. Y luego tenemos otro periodo, que es el periodo de transmisibilidad, en el periodo en el cual la enfermedad puede contagiarse. ¿Ya? Esos son el primer periodo. Ahora, por otro lado, con respecto a los síntomas, hay un momento en el cual no da síntomas. Eso se llama periodo de incubación. La enfermedad está incubando, todavía no da síntomas, ¿no? Ese es periodo de incubación. En cambio, en el periodo cuando ya hay síntomas, eso se llama periodo de manifestaciones clínicas, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Entonces, no olvidar aquí con los periodos de las enfermedades infecciosas. Eso también por ahí ha venido en alguna pregunta. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Hay que diferenciar caso índice y caso primario, ¿ya? Caso índice es el primer diagnosticado. Es el primer sujeto que se diagnostica. No necesariamente es el primer sujeto que se enfermó, sino es el primer caso que se logra diagnosticar. Por ejemplo, en COVID, el primer caso que escuchamos en las noticias, ese es el caso índice. Viruela del mono, cuando diagnostiquen en el Perú viruela del mono, el primer sujeto todavía no está diagnosticado todavía no hay el primer caso confirmado, pero cuando se diagnostique el primer caso confirmado en el país, ese sería el caso índice. Ahora, quizás ya haya más casos por ahí escondidos, ya contagiándose, que nadie sabe quizás, pero el primer diagnosticado, eso se llama el caso índice. En cambio, el caso primario es el que el sujeto introduce la enfermedad en una población o en un conjunto de personas, ¿no? El clásico ejemplo es la infección que ocurre en los colegios, ¿no? Un niño tiene varicela, todavía está en el periodo de incubación, o sea, no tiene síntomas, nadie se da cuenta que tiene varicela, pero ya está contagiando, ya está en el periodo de transmisibilidad, pero está incubando todavía, ingresa a su salón de clases, empieza a hablar con sus amiguitos,
y contagia a alguno de ellos. Por ejemplo, este niño contagió a 3. Este niño que ingresó a este colegio, salón de clases, este es el caso primario. Estos que se contagiaron de él serían los casos secundarios, secundario. Ya, entonces tengo el caso primario, es el que introduce la enfermedad en un conjunto de personas, en este caso en un salón de clases o en este colegio. Este niño fue el que introdujo la varicela. Ya, entonces tenemos esto también. Ahora, por otra parte, la tasa de ataque. Tasa de ataque también es otro concepto que deben recordar que ha venido también varias veces en los exámenes, ¿no? Eso también. Y generalmente las preguntas de tasa de ataque tienen que ver con brotes. ¿Y qué es un brote? Ahorita vamos a ver qué es un brote. Pero tiene que ver, la mayoría de preguntas tienen que ver con enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? La clásica pregunta es esta, ¿no? Hubo una reunión familiar, hubo una fiesta social en el cual consumieron alimentos y a las 2 horas empezaron a presentar vómitos y diarreas. Calcular la tasa de ataque. Esa es la clásica pregunta de tasa de ataque. Si la tasa de ataques se utiliza para estudiar brotes, sirve para el estudio de brotes, está muy usado en el estudio de brotes. ¿Y cómo se calcula? Y esto ha sido pregunta de examen, ¿no? Varias veces. El tasa de ataque se calcula dividiendo número de casos sobre el número de personas expuestas al alimento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, imagínense, estos son los alimentos contaminados aquí abajo, y estas personas fueron las que consumieron el alimento, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Consumieron alimento. Esta comida, por ejemplo, estaba con salmonela, imagínense, o de repente con una toxina de alguna bacteria, y aquí están comiendo, ¿no? Comiendo aquí. Y las personas que consumieron esta ensalada serían las personas expuestas, y las personas que se enfermaron, seguramente en unas horas algunas de ellas se van a enfermar, sería el número de casos. Eso es tasa de ataque. El número de personas que consumieron el alimento, personas expuestas, sobre el número de casos. Y generalmente se presenta en porcentajes, en múltiplos de 100% debería decir acá. Ya vamos a ponerlo así. 100, vamos a poner mi lapicito y poner acá. 100%. Generalmente en múltiplos de 100. Digo múltiplos de 100, digo, se presenta generalmente en porcentajes. En porcentajes, la tasa de ataque generalmente se presenta en porcentajes. Ahora dependerá de la pregunta, y que cuando resolvamos preguntas ahí vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿ya? Pero eso tampoco no deben olvidar, tasa de ataque.